cercano en este Ser Deportivos. Ser Deportivos Región de Murcia. José Antonio Sánchez y Rubén González. Muy buenas tardes y bienvenidos a Ser Deportivo Región de Murcia en este jueves 22 de junio en el que salimos de nuestra pecera porque hoy hacemos el programa desde la Bocatelía en el centro comercial Montevida. Algún bocado hemos dado ya, pero comemos a las 4, hora a la que termina, como cada tarde, este programa. Así que para hacer boca tenemos mucho que contarles. Rubén González, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un programa donde vamos a poner en valor la importancia del deporte femenino, lo vital además que es que las empresas locales apuesten por el deporte en general, pero sobre todo por el deporte femenino, con un protagonista de la cadena de restauración de la Bocatelía, para que nos cuente mucho más los entresijos, lo que se mueve detrás del fútbol sala y de las empresas que apuestan por el deporte local. También vamos a hablar y vamos a tener protagonistas de uno de los equipos revelación de la primera división del fútbol sala femenino español, como es la Bocatelía Alcantarilla. La verdad es que están ligados las cosas como son. Mucho deporte femenino, pero hay más. Hablaremos del Fútbol Club Cartagena, del Real Murcia, con los impagos a entrenadores y responsables de las bases que llevan entre 3 y 5 meses sin cobrar. Eso como negativo para darle algo de color grana al asunto. Esta noche a las 9 se celebra el 20º aniversario del ascenso a Primera División con el partido entre esa plantilla, la del año 2003, y los veteranos del Real Madrid en el Estadio Enrique Roca de Murcia, con entradas a 5,5 euros y a beneficio de la Fundación Never Surrender y la Fundación Aladina. Pero es que tenemos más porque el UCAM Murcia Club Baloncesto anunció ayer el fichaje de Dylan Ennis. Les contamos en Radio Murcia que el Mar Menor ha renovado a Javi Motos y que Carlitos Alcaraz empieza en nada su encuentro en los octavos de final de Queens ante el checo Jiří Leječka, de 21 años, número 36 del ranking ATP mundial. Así es que, como ya saben que venimos cargaditos, por cierto, el Pozo Murcia que ha anunciado el fichaje de Eric Pérez, uno de esos de los que ya se sabían, hoy se ha hecho oficial. Lo dicho, vamos cargaditos, vamos al lío ya. Era habitual esto, pero la verdad es que la ocasión merecía mucho la pena. Nos acompaña en el día de hoy Manuel Hernández, que es el director de operaciones de la Bocatelía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, José Antonio. Además es vicepresidente de la Bocatelía Alcantarilla, el club de fútbol sala femenino, del que vamos a hablar en especial hoy, porque también tenemos al presidente José Manuel Ibáñez. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, José Antonio. Y nos acompañan dos jugadoras de este equipo que ha sido el Rubén. Yo creo que no se puede catalogar de otra forma como el equipo revelación, la sensación de la temporada en la primera división del fútbol sala femenino español. Sí, desde luego, porque son séptimas o han quedado séptimas en la temporada regular después de ascender. Si nos están viendo a través del streaming por YouTube, un saludo a todos los oyentes, ahora también espectadores. Aquí a mi izquierda tengo a Irene Franco, la guardameta. Irene, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Y un poquito más alejada, al lado de José Antonio, a la derecha de José Antonio, Miriam Zamora, la capitana del equipo. ¿Qué tal? Muy buenas, muy contenta de estar aquí. La verdad es que nosotros sí que estamos contentos de haber juntado esta mesa. Lo he comentado antes de empezar el programa. Me gustaría que fuera más formato tertulia, más que entrevista encorsetada, porque tenemos la oportunidad de charlar un ratito todos juntos. Si os parece, voy a empezar con Manuel, con el director de operaciones de la Bocatelía, también vicepresidente. ¿Por qué apuesta esta cadena, una cadena de restauración en expansión, ya no solo en la región de Murcia, porque estáis saltando fronteras a otras comunidades autónomas? ¿Por qué apuesta por el fútbol sala femenino? Lo de Alcantarilla parece como más sencillo, ¿no? El por qué en Alcantarilla, ¿no? Pero ¿por qué apuesta por el fútbol sala femenino? Bueno, al final el deporte de fútbol base es un deporte que tiene mucho arraigo aquí en la región de Murcia y en el que yo he sido aficionado toda mi vida. Y bueno, y en su día, pues cuando llegaron este grupo de padres, entre los que estaba José Manuel Ibáñez, pues bueno, pues vi una digamos, no una oportunidad, sino más bien la obligación, ¿no?, de ayudar a este grupo de padres, de ayudar a la sociedad realmente, y la sociedad, hablando en el tema femenino, que es algo que es lo difícil, ¿no? Porque a mí me gustan los retos difíciles, apostar a lo que cuesta apostar, y ahí empezó todo un poco, ¿no?
Pero apostar por un club de fútbol sala femenino, no solo por el fútbol sala femenino, sino con la idea de llevarlo a primera división, porque ha sido muy poquito tiempo que un club, como decía, ¿no? Una serie de padres que se juntan para que sus niñas hagan deporte en Alcantarilla. No, es que habéis hecho un club exclusivamente femenino, en el que además de haber bases, habéis conseguido que un primer equipo lo más profesional posible, y tanto que profesional como que han acabado séptimas en el año del debut en primera división. Sí, está claro que el principio fue mucho más en este formato, ¿no? de ayudar, y con el paso de los años, que fue ya después de 3-4 años colaborando con el club, fue cuando realmente dimos un salto más grande en lo que es la aportación económica, pasando a ser patrocinadores del club e incluso llevando el nombre del club junto con la ciudad de Alcantarilla. Ahí fue cuando pues pedí permiso a José Manuel Ibáñez y entre otros que habían en el club en este momento, para entrar dentro de la junta directiva y poder aportar en lo que pudiera, tanto en gestión de empresas, en apoyo en la toma de decisiones, etcétera. Y claro, y una vez que me meto al barro, mi objetivo es ambicioso siempre, y era como poco llegar a la primera división, y ahora que estamos en primera división, pues los objetivos son otros. La magia del deporte, siempre que se liga a la radio, pues te ofrece una serie de cosas y anécdotas bastante curiosas que hemos conocido fuera de micrófonos, pero que nos va a contar José Manuel Ibáñez, el presidente de la Bocatería Alcantarilla de Fútbol Sala. ¿Cómo llega José Manuel a ser presidente y a alcanzar esta cota tan alta por lo pronto en este equipo? Sí, pues yo llegué a ser, me hicieron presidente en el 2015 a través del club antiguo que existía, que se llamaba Alcantarilla FSF, y tenía unas deudas, con lo cual pues al final se perdió. Los entrenadores, los que estaba Juanda, estaba Sacramento, pues decidieron de que estas niñas no se podían quedar sin club. Claro. Y entonces pues recuerdo que en una cafetería de Alcantarilla me dijeron, pues vamos a hacer la junta directiva, y me miraron y me dijeron, tú presidente. Y yo digo, ¿yo presidente? ¿Tú que tienes cara de presidente? Sí, tú que tienes dos niñas ahí contigo que... Se ríen, Irene y Miriam se ríen las dos. Yo tenía dos niñas, Claudia y Blanca, una tenía 7 años y la otra tenía, no sé si eran 12 o 14 años. Y entonces pues estaban jugando en el club y yo pues por ellas pues tiré para adelante, y por la gente que había alrededor, que al final era gente que la verdad que merecía mucho la pena. Y yo creo que todo ese trabajo que se ha hecho y todo ese tiempo que me ha involucrado el club, pues yo estoy súper satisfecho. Después cuando Manuel Hernández, a través de la Bocatería, se unió al proyecto en firme, es como cuando viene Papá Noel y te dice, toma lo que pediste, y el coche eléctrico y también lo otro. Pues para mí fue, seguí apostando por el proyecto. La verdad que son muchas horas, esto lleva mucho trabajo, pero merece mucho la pena. Ya estáis viendo ahora mismo actualmente que somos el mejor club de base de la región, de España, muy cercano. Tenemos un equipo muy joven en segunda división recién ascendido, tenemos un equipo en primera división recién ascendido, y llevar todo eso de un año para otro se ha necesitado un cambio de estructura muy grande, de echarle horas, de ir todo a una, sin mirar la hora y sin mirar el esfuerzo, y este es el resultado. Y yo creo que estamos bastante contentos e ilusionados con esto. Asienten con la cabeza y se reían antes tanto Irene como Miriam. Aquí cerquita que tengo a Irene, da gusto ver cómo un proyecto se consolida, crece tanto en cuestión de años, con gente sacrificada que da prácticamente cuerpo y alma en un proyecto que cree y que piensa que puede tener posibilidades para el futuro, pero sobre todo con el femenino siempre presente, porque al final vivimos en una sociedad actual donde parece que se hace de menos al deporte femenino, pero está golpeando a la puerta de los grandes deportes y sobre todo de las grandes audiencias, y afortunadamente lo estamos viendo. A ti como jugadora de fútbol, Sala en este caso, como deportista que compite en primera división, ¿qué te parece esto? Bueno, a ver, para mí la verdad es que es un sueño prácticamente, porque antes, hace muchísimos años, la gente no apostaba, no
no sabía ni tan siquiera que existía el fútbol sala femenino. Yo cuando empecé con 10 años es que no sabía que existían equipos. Entonces ahora el hecho de que hayan bases, de que hayan al final empresas que apuesten por el femenino sobre todo, pues da mucho gusto porque ves a las niñas, ves cómo crecen, ves que tienen muchas ganas de seguir y bueno, al final nuestra seña de identidad es esa humildad y esa familia que crea también el equipo, tanto Ibáñez como el presidente, como Manolo, que lo digo aquí, lo que necesites te lo van a... Club rara avis, por lo que está contando tu compañera. A ver, tú eres encima, Miriam, la capitana del equipo. Sí, además yo estoy un poco condicionada porque llevo aquí desde muy pequeñita. Claro. He vivido el proceso desde los inicios, que como ha contado Ibáñez fuera del directo antes, íbamos en furgonetas y era todo un poco desastre y aún así todo iba bien. Así que imaginaos ahora con la profesionalidad que tenemos, con el proyecto que también ayuda a Manolo y nada, es un orgullo ver cómo el club crece y que a pesar de ello sigue siendo una familia y que no es más como algo... como puedes ver los clubes profesionales, que la gente está un poco fuera, que lo tienen más como un trabajo. Al final nosotras lo tenemos como diversión y hay muy buen ambiente y nos queremos mucho entre todos. Pues para tenerlo como diversión, haber acabado séptimas en el año del debut en Primera División, pues yo no sé qué que te diga. Diversión, pero también mucho esfuerzo y trabajo, por supuesto. No siempre nos lo pasamos tan bien, eso hay que decirlo. La unión es lo primero. Sí. Pero es que, Manuel, estáis compitiendo contra presupuestos desorbitados como Melilla, como Burela, equipos de renombre Futsi. como Futsi también. Es que es tremendo. Qué importante es que las empresas locales apuesten y aporten al deporte femenino en este caso. Es lo más importante. O sea, nosotros necesitamos que las empresas locales, principalmente porque es donde estamos, donde podemos que queremos representar hacia la sociedad y que aporten al proyecto, porque son vitales las alianzas para poder seguir creciendo y poder seguir cosechando éxito. Porque no solo estamos hablando de competir a Primera División, Segunda División, bueno, tenemos ahí una escuela de base que digamos que es el eje de la educación, porque es algo, estamos hablando de familia y es verdad, yo estoy... que siempre estoy un poco desde el sacrificio y el esfuerzo que hacen las jugadoras viajando, al final es eso, es la familia y cuando lo ves desde arriba y pasan los años y vas observando la cantidad de tiempo que se le dedica a cambio de nada, generar esa necesidad o esa curiosidad de la juventud, de los adolescentes, de las niñas, que se vean ahí, como que se reflejen en ellas, porque la educación deportiva al final te aporta muchos valores y te hace poder expresarte y llegar a sitios que en otro tipo de deportes individuales quizá sea diferente, ¿no? El tema de la relación entre compañeras, etcétera. Sí, pues al final volvemos a esa pescadilla que se muerde la cola, ¿no? A volver a hablar de esa unión, de esa familia en un club que empieza como un club familiar, pero que aún habiendo profesionalizado el proyecto sigue siendo un club familiar. Decía Manuel, me lo he apuntado en la primera intervención, hablaba de la exigencia, bueno, cuando yo entro en el proyecto, pues el primer paso era llegar a Primera División. Yo no sé si tanto Miriam como Irene han captado el mensaje de lo que estaba diciendo el vicepresidente en ese momento, que ha estado muy bien, que está el primer año en el debut, séptima, bien, pero que la próxima temporada que hay que luchar por más. ¿Esto cómo se asume? Sí, bueno, yo creo que nosotras también somos igual de ambiciosas que Bien. aquí Manolo, entonces no tenemos ningún problema en esa apuesta, la verdad. Lo vemos igual, yo creo, ¿no, Irene? Sí, a ver, al final a nosotras nos gusta trabajar también mucho bajo presión y quiera o no, tener a alguien que te apoya, que te está todo el tiempo empujando a querer ser más, a ser ambicioso, y si ganas la liga. Al final... Wow, palabras mayores esto, ¿eh? Cuidado, hacemos un parón en el programa. No, a ver. A José Manuel le está cayendo una gotita de sudor por la frente. No, o sea, yo al final, aspiro alto, creo que todas nosotras aspiramos alto, pero porque veo a la gente capaz. Entonces, al final, si veo a la gente capaz, ¿por qué no? ¿Y qué tiene que cambiar de esta temporada a la próxima para poder luchar por una cuota mayor? Bueno, primero Creérselo. mantenerse, que es lo más difícil. Que llegar, hemos hecho el año muy bien, sí, pero hay que mantenerse, que al final es lo más difícil que yo creo que un deportista puede tener a lo largo de su carrera deportiva, que llegar al final, bueno, es difícil también, pero mantenerse sobre todo.
Entonces, nada, seguir trabajando como seguimos y humildad, sobre todo mucha humildad, porque es lo que he dicho, a nosotras nuestra identidad es el trabajo de todos los días. Todos los días entrenando. Humildad, pero con capacidad, porque la tenéis. Por supuesto, yo creo que sí. Al final es verdad que este año se ha notado que éramos un club nuevo, jugadoras nuevas, pero es verdad que jugamos con la ventaja este año de... Con una pregunta directamente para el Presi, pero la vamos a hacer después de una pequeña pausa para la publicidad. Continuamos este Ser Deportivo Región de Murcia. Hoy programa especial dedicado al deporte femenino. Lo hacemos desde la Bocatelía en el centro comercial Montevida. Decía antes de la pausa para la publicidad que tenía una pregunta para el Presi, para José Manuel Ibáñez. Hablaban las dos, tanto Miriam como Irene, de la capacidad, pero con la humildad para luchar por cotas mayores. Tú también la ves con esa capacidad. ¿Qué tenemos preparado para la próxima temporada? ¿Tenemos algún fichaje estrella a punto de anunciarse? ¿Vas a confiar en toda la plantilla? ¿Cómo lo tenéis preparado? El fichaje son ellas mismas, que se lo crean, que es lo principal, porque el año que viene está el potencial. Espero que este año pues se lo crean. El fichaje va a haber nuevamente el 90%, 95% de la plantilla se queda. Muy bien. Con lo cual vamos a hacer una continuidad adelantado y vamos a hacer 2 o 3 incorporaciones y vamos a sacar un segunda muy joven, con niñas de 15, 16, 17 años, 18 años, que son las bases de nuestro club, para que vean que arriba tienen su meta y que está cercana, y espero que sea un buen proyecto. Cuanto más arriba quedemos para nosotros mucho mejor, pero lo principal es que ellas sean un grupo, sean un equipo y que se lo crean, es lo más importante. Vamos a poner también en valor para que los oyentes contextualicen, por los grandes presupuestos hay muchas jugadoras de fútbol al fútbol sala, y también hay clubes un poquito más modestos pero con una ambición enorme y grandísima como la Bocatelía de Alcantarilla, donde hay jugadoras que... Todas nosotras en el club no solo nos dedicamos a jugar al fútbol sala, sino que también miramos por nuestro futuro. Ellos también nos proporcionan, que nos allanan un poco también el camino por ese lado, pero sin dejar de mirar el futuro. Miriam, esta es la realidad y sobre todo, como decía antes, pone más en valor lo que estáis consiguiendo. Solo en nuestro club al fútbol sala y de los deportes son el masculino, porque sí que es verdad que el compaginarlo hace que dediquemos mucho tiempo a todo y tengamos poco tiempo para el descanso, para nuestro ocio, y eso también pues nos condiciona a la hora de jugar, por lo que nos gusta mucho, Miriam, Irene, tenéis la oportunidad, si tenéis algo que pedir al presi o al vicepresidente, ahora es el momento perfecto para pedir. Pedid. Que luego dice que nos aprovechamos, que es muy bueno. Y nos vamos a por... Bueno, él y buena vosotras también, ¿eh? Claro, eso te iba a decir. Es que aquí en directo nota un poco de corte. Claro. Es que esto se queda grabado, ¿eh? No pasa nada. Oye, antes de empezar el programa nos contaba José Manuel Ibáñez, el presidente, cómo empezó este club
pidiendo empresa por empresa en Alcantarilla un poquito de dinero para poder sufragar los gastos del club. Sí, era un año que viajábamos en furgoneta y con lo cual pues en una 5 y pues con el sorteo de algún ciego que se hacía algún día, pues iban dando 20 euros y poníamos el nombre de la empresa. Pues como se suele hacer ahora en Navidad cuando va a una barbería o va a algún establecimiento así, pero así empezamos y por eso digo que tiene más valor lo que se ha conseguido, que yo algunas veces cuando ascendimos me acuerdo que estábamos en Almagro y me dijo mi hija, me miró a la cara, o sea, me emociona hasta de decirlo, y me dijo, papá, pues no, dice, pues mira tú lo que tienes aquí. O sea, yo la verdad que me quedé así un poco para como diciendo, papá, mira lo que has conseguido. Porque claro, en mi casa es continuo, o sea, se impregna de lo que, pues del fútbol sala y de todos los problemas. Por eso, por ejemplo, mi hija son las que entienden las cosas que a mí me pasan, porque ellas lo viven todos los días. Yo no puedo apartar este tema de fútbol sala de mi casa porque al final lo llevo todos los días allí. Entonces, pues ellas son las que realmente me entienden. Por ejemplo, mi mujer o mis dos hijas me entienden con todo lo que me pasa porque al final ellas saben eso. Pues al final tiene su parte positiva, que mira qué club tenemos. Y eso lo dice José Manuel Ibáñez, porque ahora se ha llegado a hacer un club profesional, pero después de mucho esfuerzo, de mucho trabajo y de tocando empresa por empresa, es que me hacen falta 20 euros para poder sacar la furgoneta. Ellos en su negocio, que es el de la restauración, digan, no, es que vamos a invertir una parte de nuestro negocio, 20 euros, que tengamos la estabilidad, que obviamente cuanto más gente, cuanto más empresas se involucren, mejor será el proyecto y esos objetivos grandes. La estabilidad económica es uno de los puntos más. Poder preparar bien las temporadas ni mantener un club, digamos, femenino que no se puede aún vivir de ello. Y ese es el objetivo que tenemos. No estamos hablando de que cuando acabe su etapa deportiva sean... No, estamos hablando de que al menos, por lo menos, puedan vivir un poco más relajadas, ¿no? Porque te tiene que gustar mucho, ya te lo decía antes, es que te tiene que gustar mucho este deporte, tanto como para gestionarlo como para ser solventes económicamente. Es uno de nuestros puntos de partida. O sea, no nos echamos a la boca en lo que no nos podemos comer. Eso es algo que tenemos muy interiorizado Ibáñez y yo, que yo principalmente mi función es apoyarlo en la toma de decisiones, escucharlo y darle mis consejos dentro de mi experiencia. No es más que otra labor, aparte de ser un apoyo importante tanto en la aportación económica como en atraer a otras empresas que aposten por el club, por mis relaciones, por mi empresa y demás. Y ese creo que tiene que ser el trabajo de todos, ¿no? Apoyar el deporte femenino y sobre todo a nuestro club, ¿no? Que nos lo tomamos muy en serio y hacemos las cosas con mucho cariño, como podéis ver, dedicándole la vida, ¿no? Y se nota además, el cariño por cómo habláis. Para terminar, la verdad es que nos quedamos aquí un par de horitas charlando. Por lo menos. Porque se está haciendo, la verdad que se está pasando el tiempo volado, como suele pasar en la radio. Pero sí que me gustaría, a modo de titular, ¿qué deseo tenéis para la próxima temporada? Irene Franco, empiezo contigo. Pues, ¿qué decirte? Yo que sigamos tal y como estemos, sobre todo a nivel de salud, que no tengamos ningún tipo de lesión, porque este año hemos tenido muy mala suerte a nivel de lesiones, gordas sobre todo, y sobre todo tranquilidad, hacer el trabajo como seguimos haciendo, que al final nosotras somos los nutricionistas, preparadores físicos, que hay mucho trabajo y entonces sobre todo tranquilidad para todos. Miriam Zamora. Que al final los resultados vendrán solos, ya no el pedir quedar por encima de este año ni mucho menos, porque sé que si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo y con el apoyo de Manolo, el trabajo de Ibáñez y de toda la gente que hay detrás, las cosas van a salir, los resultados van a llegar y por lo menos pues divertirnos y que el esfuerzo merezca la pena, ¿no?
Fíjense si lo tienen claro. Ya no pido quedar por encima porque lo tengo claro, porque si lo hacemos, si trabajamos bien, lo tengo claro que vamos a quedar. Es que sé que con todo lo que hacemos los resultados tienen que llegar, porque si no, no sé lo que hay que hacer. Presi, Ibáñez. La humildad, que es lo que siempre hemos hecho, de que la bocatería pueda tener 20 locales más el año que viene, de que vayamos de la mano y de que, sí, dicho bien, esto de estar en un club a este nivel es una forma de vida. Entonces, pues que sigamos disfrutando de esta forma de vida, que mañana miras para atrás y se te han pasado 15 años y dices tú, 15 años. Pero oye, lo has vivido porque se te han pasado rápido porque... Temporada. Pues deseo, dicen que la suerte es una ecuación, trabajo por oportunidad por trabajo elevado al esfuerzo, pues deseo un poco de suerte, porque Siempre te falta. Porque el trabajo y el esfuerzo están, en ¿no? el fútbol sala a veces hay que tener un poquito de suerte. El tiempo pasa y suerte para luchar por los playoffs. Hay que llegar a los playoffs porque creo que confío mucho en el proyecto, en las chicas, en las niñas, en el futuro, en el presente, en la afición y deseo pues, llegar a los playoffs para que la afición disfrute, que se llene el pabellón y que nos falten butacas. Esa es muy buena, que nos falten butacas. Sí. ¿Cómo no vamos a confiar nosotros? Gracias a los cuatro por haber estado con nosotros en Ser Deportivo Región de Murcia. Gracias a vosotros. Gracias, muchas gracias Rubén, muchas gracias. Última pausa para la publicidad. No, pero va. Esta noche, por 5,5 € puedes asistir a un aniversario de eso muy bonito, el ascenso de la temporada 2002-2003 del Real Murcia, del que se cumplían hace unas semanas esos 20 años, aquel mítico gol de Aciari, que es el que se nos ha quedado en la retina contra el Levante en la Condomina. Pues la Fundación Never Surrender y Fundación Aladina, porque también se van a recaudar fondos para estas dos veteranos del Real Madrid, y nos acompaña uno de los históricos del Real Murcia, no solo esa temporada, sino de muchas más, Ricardo Pérez. ¿Te vas a poner, te vas a vestir, te vas a poner de corto esta noche y vas a saltar al verde de Nueva Condomina? Me voy a decir y voy a intentar salir. Saltar voy a saltar, lo que no sé es lo que voy a durar. Pero bueno, tú estás fino. Sí, pero
son 20 años ya. A mí cuando me lo dijeron, dicen 20 años y ostras, me cayeron como una losa. Es verdad que fue un año increíble y disfrutamos muchísimo, pero los años pasan y el campo es muy grande, el campo no mengua. Además, esa fue tu primera temporada en el Real Murcia. Sí, yo vine esa temporada del Atlético de Madrid B. Era un poco mi bautismo en el fútbol profesional, porque yo venía de la antigua Segunda B. Y bueno, vine a un equipo, al Real Murcia, que es verdad que tenía muy buena pinta desde fuera, pero venía de salvarse la temporada anterior en la última jornada, creo recordar, con lo cual tampoco había una obligación y unas expectativas como las que luego... los éxitos que luego alcanzamos. O sea que fue un poco mi inicio en el fútbol profesional y lo disfruté pues como todos los aficionados. La verdad que pasamos un año increíble. Pues la verdad es que fue espectacular aquella temporada. Es cierto que la afición, la ciudad estaba entregada con el Real Murcia y es lo que esperamos que pase esta noche a las 9 en Nueva Condomina, en el estadio Enrique Roca de Murcia, con esa alineación de esa plantilla de la 2002-2003 del Real Murcia, acompañada por otro veterano de la entidad pimentonera, contra, me acaban de pasar la lista ahora mismo, Pavón, Congo, Balboa, Iván Campos, Raúl Bravo, Rubén de la Red, Munitis, en fin, va a ser un auténtico espectáculo lo que vamos... Atento que vais, casi que ya, ¿vale? 5 euros que las podéis comprar online, tanto... 17 segundos y entráis. Ok. Puedan vender en la zona enorme. Gracias por haberte pasado con nosotros aquí en Ser Deportivos. Un abrazo grande para vosotros. Del Real Murcia también en titulares les contamos que entre 3 y 5 meses llevan las bases del club, los entrenadores, coordinadores, sin cobrar, pese a la entrada de Felipe Moreno, que se ha puesto al día en unas cosas, pero en esto de las bases pues todavía no. Nos dicen desde el club, confirman la información que adelantaban los compañeros de La Opinión, y está dentro, dicen, del plan de pago. Siguiente salto, nos vamos hasta Radio Cartagena con nuestro compañero Alejandro Moya. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aunque al ruedo el 6 de julio para hacerse las pruebas y los chequeos médicos y físicos pertinentes, y a partir del día 10 empezará a entrenar. También ha cerrado el primer partido de pretemporada, al menos el primero en cerrar, no tiene por qué ser el primero cronológicamente, el 28 de julio, viernes a las 8 de la tarde en Pinatar Arena, ante un equipo de la categoría, ante el Real Zaragoza. ¿Contaba alguna experiencia de la temporada? Por el trabajo hay muy pocos partidos a los que yo pueda ir, claro, pero uno de los que fui fue el del Leganés, en el campo del Leganés. Y remontada, ahí, con remontada 1-3 al final. Espectacular, sí. O sea, es que fue salir Ortuño y maravilloso, y yo muy feliz como aficionado. La entrevista completa con el vocalista principal de Art de Bogotá se puede escuchar en radiocartagena.es y radiomurcia.es. También tenemos más titulares en el día de hoy. Les adelantábamos a Nenis, que llega procedente del Galatasaray. Ya es oficial en fútbol sala el fichaje de Eric Pérez. El programa de hoy que disfrutamos todos, como cada día, pero hoy en Montevideo, en la Bocatelía, pues muchísimo más. Volvemos mañana. Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.